Vamos a estar leyendo lo que el profeta Isaías, capítulo 53 y versículo 10. Isaías capítulo 53 versículo 10, si lo tienen me dicen con un amén y de esa misma manera empezamos a leer todos juntos. Lo tenemos. Dice lo siguiente la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios le bendiga en esta hora y puede ser tan amable de tomar su asiento. Y el tema que traigo en esta tarde para usted es el precio de la salvación. Isaías es uno de los profetas, una de las escrituras que más se acerca a lo que Cristo iba a pasar después de 700 años. Cuando Isaías escribe lo que está escrito en el 53, pasaron aproximadamente un más o menos de 700 años para que se cumpliera esa profecía. Imagínense cuántos años pasaron, cuántos años antes de que se cumpliera la profecía fue profetizado el libro de Isaías capítulo 53. Una aproximada, no es un exactamente, aproximadamente. Una de las cosas que yo me puedo dar cuenta en las escrituras, que no importa el tiempo que pase, cuando Dios habla, cuando Dios profetiza por medio de su palabra, va a tener su cumplimiento. Porque si algo Dios hace, lo que nuestro Dios hace, lo cumple. Amén. Y aquí tuvieron que pasar 700 años aproximadamente para que esta profecía se cumpliera. Ahora, el versículo que acabamos de leer es muy claro. Cuando dice Jehová quiso ¿qué? Jehová quiso quebrantarlo. Aún así, Jehová quiso quebrantarlo. Si usted lee todo el contexto de Isaías de 53, del 1 al 9, usted se da cuenta todo lo que el Mesías tenía que atravesar. Todo lo que Jesucristo te iba a pasar, se iba a cumplir. Pero aún así, sabiendo Dios el padecimiento de lo que Isaías 53 del 1 al 9 iba a pasar, aún así Dios decidió que su hijo fuera quebrantado. Y una de las razones por las cuales Dios tuvo que dejar que su hijo fuese quebrantado, una sola palabra yo encuentro: amor hacia la raza humana. Fue el amor el que impulsó a Dios poder entregar a Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Cristo viene a esta tierra, Cristo tiene que enfrentar tres cosas. Tres cosas tuvo que enfrentar Cristo para poder obtener redención para el ser humano. Una de las primeras cosas que Jesucristo tiene que enfrentar primeramente es ir a enfrentar al mundo. Segunda cosa que Jesucristo se tenía que enfrentar a la cruz, a las aflicciones. Y la última cosa que Cristo tuvo que enfrentar es entrar al mundo espiritual. Amén. Cuando Jesucristo, para que Cristo viniera al mundo, Dios tenía un tiempo. Pero nosotros sabemos que en el mundo no se encontraba ningún personaje, ningún ser humano que pudiese pagar el precio por la raza humana. No había nadie en la tierra.
Porque el apóstol Pablo da a luz y saca y dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para que alguien pudiese venir y combatir el pecado, combatir al mundo y combatir al diablo, se necesitaba ser una persona santa primeramente. Y usted me dirá, hermano, pero en la Biblia hay muchos hombres santos. Sí, hay muchos hombres santos. Por ejemplo, usted puede leer el libro de Job. Dios mismo dio testimonio de Job, de que Job era un hombre temeroso, era un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero cuando vemos realmente qué significa la palabra perfecto, no habla de una perfección de una persona que no ha pecado. Se habla, perfecto significa que este Job era un hombre íntegro delante de Dios. Había integridad en Job, porque perfectos en la tierra nadie ha pisado en la tierra. Como persona perfecta solamente Cristo, el Hijo de Dios, era el único perfecto en la tierra. Pero Cristo tenía primero, dijimos, que vencer al mundo, tener que vencer las aflicciones y tener que vencer al maligno. Cuando Jesucristo, oiga bien, antes de Jesucristo, y como primer punto que quiero dar en esta hora, el primer punto es que Jesucristo tuvo que enfrentar al mundo. No es como que Cristo iba directamente a la cruz, no, Jesucristo tenía que venir a este mundo y tenía que enfrentar al mundo. Usted se da cuenta cuando antes que Cristo empezara su ministerio, Jesucristo hizo dos cosas. Primeramente, fue bautizado por el apóstol, por el profeta Juan. Tuvo que ser bautizado porque Cristo no podía empezar su ministerio si primero no era bautizado por Juan el Bautista. La segunda cosa que Cristo hizo antes de empezar su ministerio es ser tentado por el diablo. Usted lo puede leer en el libro de Lucas, en los evangelios, habla acerca de Jesucristo, que Jesucristo iba a ser tentado. Cuando Jesucristo es bautizado por el profeta Juan, cuando Jesucristo es tentado por el diablo y vence la tentación, ahora sí Jesús empieza su ministerio. Empezó su ministerio. Pero una de las razones por la cual yo puedo encontrar en la Escritura que Cristo pudo vencer al mundo, primero que veo yo, que fue una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Jesús nos enseña que una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios puede vencer al mundo. Pero si nosotros no somos llenos o no buscamos la llenura de su Espíritu, es difícil vencer las tentaciones en nuestras vidas. Jesucristo dijo en una ocasión, oiga bien, en Mateo capítulo 16, Jesús dijo con toda claridad, cuando Jesucristo está a punto de ir a la cruz, antes de ir a la cruz Jesucristo, antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, Jesucristo les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces yo digo, ¿cómo se puede vencer al mundo? Solamente enfrentando al mundo. Usted no puede vencer a alguien si usted no lo enfrenta. Usted no puede vencer a un enemigo si usted no lo enfrenta. Entonces Cristo, ¿cómo Cristo iba a poder vencer al mundo? Sino que tenía que enfrentarlo primeramente. Y cuando Cristo dice estas palabras, Jesucristo literalmente ya había vencido al mundo. Porque ya está a punto Cristo de descender con el Padre. Y después de que Jesús le dice a sus discípulos, de confiar, yo he vencido al mundo, lo que sigue en ese momento es que Cristo ora por sus discípulos y los encomienda al Padre. Y después de que los encomienda al Padre Jesucristo, entonces viene Judas y lo entrega. Era necesario que Cristo viniese a este mundo y lo enfrentase. Jesucristo nunca se ocultó del mundo. Jesucristo siempre enfrentó al mundo. Usted conoce la historia cuando se le aparece el tentador en el monte de la tentación. Jesucristo le dijo, escrito está. Pero una de las cosas, yo meditando, Jesucristo venció al mundo con su palabra. Pero si usted mira, Jesucristo venció a la cruz con el silencio.
Jesucristo no dijo nada cuando iba a la cruz, pero cuando estaba en el mundo, Jesucristo con la palabra pudo vencer al mundo. Jesucristo fue un personaje, oiga bien, lleno del Espíritu Santo de Dios, que incluso cuando Juan el Bautista lo bautiza y él sale de las aguas, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. En ese momento Jesucristo descendió el Espíritu Santo y posó sobre él. Y dice que cuando fue llevado al monte de tentación, dice que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol dice en el libro de los Hechos, hablando acerca de que Cristo pudo vencer al mundo porque fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y hay veces que cómo batallamos nosotros para vencer las tentaciones de este mundo, cómo batallamos para vencer las tentaciones de esta carne. Cómo batallamos muchas veces con nuestro hombre carnal, con nuestro hombre interior. Cómo batallamos con este hombre humano exterior. Esta carne, este hueso solamente quiere pecar, porque este es un cuerpo caído, lleno de pecado. Pero Jesucristo nos enseña que al mundo sí se puede vencer. Pero muchas veces hay que pagar el precio para buscarle. Hay que pagar el precio para poder ser lleno de su presencia. Y muchas veces lo que no queremos es pagar el precio. No quiero pagar el precio de orar. No quiero pagar el precio de buscar a Dios. Mientras no busquemos la dirección o la llenura del Espíritu Santo de Dios, es muy difícil que usted y yo podamos vencer al mundo. Es muy difícil que usted y yo podamos vencer las tentaciones. ¿Cuál es la clave, predicador o pastor? Bueno, la clave que usted busque de la presencia de Dios, y Él lo va a llenar, y esa llenura le va a dar la fuerza y le va a dar el poder para vencer las aflicciones en el mundo, porque no vamos a negarlo, que el creyente también va a pasar por aflicciones, pero Jesús nos dice: yo he vencido al mundo, y nos da ejemplo que para que tú puedas vencer tu aflicción, para que tú puedas vencer al mundo, es necesario buscar la guianza y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De otra manera no lo vamos a poder vencer. Por eso la Biblia dice con toda claridad que la carne se opone al Espíritu, y que el Espíritu se oponen a la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Oiga bien lo que dice el apóstol en el libro de Hechos, capítulo 10. Como dijo 10:38, cuál era, hablando acerca de Jesucristo. Dijimos que el primer paso, el primer punto era vencer al mundo. Jesucristo, el precio del pecado primero era vencer al mundo. Pero no fue fácil. Se mira fácil, pero no es fácil. Quizás usted nunca podremos explicar exactamente lo que Cristo pasó. Y dice el apóstol en el libro de Hechos, capítulo 10:38, cuando dice: ¿cómo? Oye bien, hablando acerca de Jesucristo, cómo Dios ungió, oiga bien, con poder, cómo Dios ungió con poder, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted lo puede leer en su casa, Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Jesús vivió una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Él lo pudo hacer a Él, poder vencer las aflicciones que venían en este mundo. Porque Jesús también pasó por muchas aflicciones. Así que le doy yo, viendo la Biblia, si usted y yo queremos vencer al mundo, es necesario buscar de Dios. Es necesario llenarnos de Dios. Es necesario dejar que Dios dirija nuestras vidas.
y con la fuerza y el poder de su Espíritu nosotros podríamos vencer a este mundo. Jesús fue una persona que siempre caminó en el poder del Espíritu Santo de Dios. Los milagros que Él hacía, las señales que Él hacía, es porque Él siempre caminó bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Él se la pasó ocupado buscando la dirección de su Padre. Cuando sus discípulos se iban, Jesucristo iba al monte a orar, a buscar la dirección de su Padre, a ser lleno por su Padre. Pero una de las cosas que también yo puedo observar, Cristo venció al mundo también no solamente siendo lleno del Espíritu Santo. Y le voy a decir esto, Cristo también pudo vencer al mundo porque se la pasó ocupado en cumplir el propósito de su Padre. Mi pregunta es para usted: ¿usted se la pasa ocupado para cumplir el propósito de su Padre? Porque cuando tú te ocupas de algo, tu mente la desconectas de lo que te distrae. Pero mientras no te la pases, o mientras no nos la pasemos ocupados para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, va a ser difícil que venzamos a este mundo. No solamente fue lleno, sino que Él dispuso a ocuparse y a dedicarse, oiga bien, a buscar, a terminar, a cumplir, a llevar a cabo el propósito de su Padre. Entonces le doy una clave: si usted no puede vencer al mundo, inténtele buscando de Dios, inténtele buscando la dirección de Dios y cumplir el propósito de Dios para su vida, y yo le garantizo que usted puede vencer las aflicciones, las tentaciones que vienen al mundo. Nadie está expuesto a las tentaciones de este mundo. ¿En qué está ocupando su tiempo? Jesucristo lo ocupó en esto, en hacer la voluntad de Dios el Padre. Y Jesucristo desde pequeño, podemos mirar que desde pequeño Jesucristo se dedicó a esto. En una ocasión Jesucristo, sus padres lo llevan al templo allá en Jerusalén, donde cada año iban, tenía una fiesta, la Pascua, y cada año iban. Y llegó Jesús a la edad de 12 años, un niño, un adolescente, que todavía era un niño en ese tiempo. Y Jesús se queda en el templo, se quedó en el templo en ese momento, y sus padres no lo encontraban. Ahorita lo sé a dónde quiero llegar. Sus padres no lo podían encontrar. Al fin lo pueden encontrar en el templo, y su madre le dijo, a los 12 años, oiga bien, era un niño adolescente, a los 12 años, su madre le dijo a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y sabe la respuesta de Jesús, hablando acerca de que Jesús se la pasó ocupado en cumplir el propósito del Padre. A los 12 años dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un niño de 12 años. Desde pequeño Jesús sabía que tenía un propósito del Padre en esta tierra, y desde los 12 años dijo, me es necesario, oiga bien, me es necesario en los negocios de mi Padre estar. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En qué está ocupando usted su tiempo? ¿Está ocupando su tiempo en el propósito de Dios para su vida? ¿En la misión que Dios le dio? ¿En la visión que Dios le dio? Porque si no es así, es difícil que usted pueda vencer al mundo. Jesucristo lo pudo vencer porque hizo esas dos cosas, porque era hijo de Dios, pero acuérdese que Él era hijo de Dios, pero Él anduvo como hombre, como usted y yo. Él anduvo como hombre, pero Él pudo vencerlo. Y dice la Escritura, en una ocasión le dice a sus discípulos, mi comida es, oiga bien, mi comida es, mi alimento para mí es, dice, que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ocupado en lo que Dios lo había llamado. Yo le digo a usted, ocúpese en lo que Dios lo ha llamado y busque su presencia. Que cuando usted se la pasa ocupado en lo que Dios le ha llamado, usted no va a tener tiempo para otras cosas.
Una de las cosas que Cristo nunca se distrajo en su vida, siempre pudo llegar al propósito del Padre. Pero no solamente es el precio de la salvación que Jesucristo llevó, no solamente era vencer al mundo. Jesucristo dijo en una ocasión: yo te he glorificado, oiga bien, te he glorificado y he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesucristo pudo acabar esa obra porque se la pasó lleno del Espíritu Santo, pero también porque se la pasó enfocado en la misión que el Padre lo había llamado. ¿Usted cree por qué cree que estamos aquí sentaditos? Ay, ¿por qué se miran bien bonitos ustedes aquí? Por el precio que Cristo pagó por ustedes en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que este precio fue un precio de sangre. El apóstol Pedro dice que este precio, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado a Jesucristo. Desde antes que Dios crease a Adán y Eva, Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Sabía que Adán y Eva no iban a cumplir con lo que les había dicho. Para eso Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía a Cristo preparado para que viniese a pasar. Y una de las cosas que miramos en Jesucristo en Isaías 53, dice la Biblia que Él fue desfigurado. Era irreconocible, realmente el rostro de Cristo era irreconocible por tanto vituperio que Él pasó en la cruz del Calvario, que Él pasó en su cuerpo. Fue un hombre irreconocible de tanto golpe y de tanto vituperio. Pero no solamente Jesucristo pudo vencer al mundo, pero ahora Jesucristo tiene que vencer la aflicción de la cruz. Acuérdese que el mundo, el monte, la tentación, Jesucristo lo venció con su palabra. Pero ahora hay que enfrentar a la cruz. El golpe más fuerte que Jesucristo iba a pasar era enfrentar la cruz. Y Cristo en su humanidad como hombre, Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo se fue a orar y en su oración le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, Padre, sino quiero que se haga tu voluntad. Mi pregunta es: ¿quién quiere pasar por aflicciones? ¿Quién quiere pasar por tribulaciones? Pero le voy a decir que el cristiano que ha decidido, todavía estoy hablando, decidido, porque una cosa es ser y otra cosa es decidirse. El cristiano que ha decidido servir a Cristo va a pasar por aflicciones. Aflicciones que el alma no quiere pasar. Pero acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo: es necesario que mediante muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y muchas de esas tribulaciones Dios las tiene que permitir. Pasar por esas tribulaciones. Muchas veces queremos el cielo, pero no queremos las tribulaciones. Queremos de Dios, pero no queremos las angustias. Jesucristo pasó por todas esas angustias. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Pero una de las cosas que Cristo pudo, oye bien, vencer la aflicción es su determinación. La determinación, cuando tú te determinas, cuando tú te decides hacer algo, nadie te va a poder detener. Nadie te va a poder parar. Pero la cosa es determinación. Muchas veces como personas nos falta determinación. ¿Por qué cree que Jesucristo pudo vencer la aflicción? Porque Él se determinó a ir a la cruz. Usted está determinado. Yo creo y quiero creer que todos los que están aquí se han determinado a seguir a Cristo. Y si es así, ¿por qué le da un aplauso al Señor? Si usted ha determinado a seguir a Cristo. ¿Qué dice la determinación? La determinación me dice
que aunque vengan aflicciones, yo voy a servir a Cristo. La determinación me dice que aunque vengan pruebas y tribulaciones, yo voy a servir a Cristo. Pero si no está determinado en servir a Cristo, la primera aflicción lo va a echar a correr. Pero yo sé que aquí hay pura gente determinada en servir a Cristo. Aquí no hay personas que no estén, todos están, la mayoría están determinados. Y si usted no está determinado, determínese en esta hora. Si usted no está decidido, decídase en esta hora en seguir a Cristo, en servir a Cristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 51, dice, hablando acerca de la determinación de Cristo para ir a la cruz del Calvario. Cuando se cumplió el tiempo de ser recibido por el Padre, dice, puso su rostro firme para ir a Jerusalén. ¿Qué significa puso su rostro firme? Hubo determinación en él, de que él iba a ir a la cruz y que nada ni nadie lo iba a detener para poder ir a la cruz del Calvario. La determinación. En una ocasión en San Juan capítulo 18 versículo 11 podemos mirar cuando Pedro, que viene Judas y entrega a Jesucristo. Oiga bien, este hombre entregó a Jesucristo y parece que Pedro andaba con espada. Parece que andaba armado el apóstol Pedro con una espada. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada, dice. Mete tu espada, porque la copa, oiga bien, que el Padre me ha dado a beber, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Eso yo puedo mirar determinación en Cristo, de beber la copa que el Padre le había dado a beber. ¿Y sabe cuál era la copa? Era la cruz del Calvario. Dice la Biblia, Isaías mismo dice que él fue castigado, dice que él fue menospreciado, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Jesucristo fue castigado por usted y fue castigado por mí. ¿Y por qué se determinó? Porque estaba pensando en usted, porque lo amaba a usted, porque un día él quería que usted estuviera delante de la presencia de Dios. Por eso lo hizo. Dios lo envió a su Hijo porque pensó en usted, porque lo amaba. Si usted no se siente amado, tiene alguien que lo ama, alguien que cuida de usted, alguien que dio la vida en la cruz del Calvario por usted. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no se siente que no la aman, que no la quieren, que se siente sola, que se siente que nadie lo entiende. Dios lo entiende y Dios lo ama. Y aunque usted se equivoque, aunque usted le falle en su humanidad, Dios lo seguirá amando igual, esperando que usted venga a él como el hijo pródigo que regresó al Padre. Dios lo va a seguir amando. Y me encanta que su amor es eterno, porque el amor del hombre es convenenciero. Si tú me amas, yo te amo. No, el amor de Dios no es convenenciero. El amor de Dios es un amor eterno. Pero Jesucristo no solamente pudo vencer también la aflicción de la cruz porque fue determinado, oiga bien, sino también porque Él sabía que para eso había venido al mundo. Él sabía que para eso venía. Antes de Dios enviarlo, Jesús ya sabía cuál era el propósito del Padre. Jesús sabía que para esto había sido enviado. Y Jesús podemos mirar cuando Judas saca la espada. Jesucristo, si Jesucristo hubiese querido, Jesucristo nomás le da la orden al Padre, le pide al Padre que le envíe ángeles y es suficiente. Un ángel en Segunda de Reyes mató a 185,000 sirios.
Un solo ángel pudo matarlo a 185 sirios. Y Jesucristo le dice al apóstol: ¿tú crees que yo no tengo? Porque Pedro lo quiso defender. Pedro quiso pelear por él ante los soldados que venían a arrestarlo. ¿Y sabe qué le dice Jesús a Pedro? ¿Tú crees que yo no tengo poder de orar a mi Padre y que me envíe 12 legiones? No un ángel, 12 legiones de ángeles. No un ángel solo. Si con un ángel mataron 185,000, imagínate con 12 legiones. Multiplícale 12 legiones por 2,000, 3,000 hombres. Porque una legión se compone de 2,000 a 3,000 personas. Multiplícale 12 legiones por 3,000 personas. No es porque Jesús no podía. Y me encanta que Jesús fue a la cruz en silencio. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. En pocas palabras, Jesús no se defendió. Porque era así como el Padre quería, que no se defendiera. Y Jesús no hizo esa oración porque pensaba en usted y pensaba en mí, porque lo amaba. Jesucristo no vino a pelear. Dice: yo no he venido. En una ocasión Jesucristo manda a unos discípulos a Samaria para que le hagan una preparación para la cena, y los samaritanos no lo quisieron recibir. Y uno de sus discípulos, dos, dice: Señor, ¿quieres que oremos? Allá donde no lo recibió, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Miren, parece que habían leído bien la historia de Elías. Estos hombres se la sabían muy bien. Cuando Elías oró y descendió fuego del cielo, y Jesús le dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, yo he venido para que sean salvas. Y estos hombres pedían que Jesús orara. Ni siquiera que Jesucristo, ellos mismos querían orar. Se sentían con mucha autoridad. Y Jesucristo les da una exhortación. Si Jesucristo no se defendió, no es porque no podía. Él podía defenderse, pero no lo hizo. Por amor a ti y por amor a mí. Jesucristo dijo en una ocasión, hablando acerca de que Él sabía que tenía que pasar por la cruz, sabía que para eso el Padre lo había enviado a este mundo. Jesús dice estas palabras en San Juan capítulo 10, versículo 14. Oiga bien: yo soy el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, dice, yo las conozco y conozco al Padre. Y ahí viene la palabra, sabía a qué venía. Dice: y pongo mi vida por las ovejas. Sabía que a eso venía Jesucristo, a poner su vida por las ovejas. Pero no solamente Jesucristo iba a vencer al mundo. No solamente Jesús tenía que vencer la cruz. Imagínense, hermano, si yo me pongo a decirle a usted realmente los padecimientos de la cruz, las espinas, los clavos, los látigos que pasó, para decir que Jesucristo fue desfigurado y era irreconocido, ¿a usted se imagina qué tanto fue lo que le pasó a él? La Biblia dice que Jesús, oiga bien, que Jesucristo entre 10,000 hombres era reconocido. Entre una multitud de hombres podía reconocer a Cristo, pero Isaías me dice que aquí era irreconocible, de tanto martirio, de tanto golpe, de tanto azote que Jesucristo pasó en la cruz, que le desfiguraron el cuerpo, le desfiguraron su rostro, todo, pero Jesucristo se mantuvo, como dice Isaías, como un cordero llevado al matadero, que no abrió su boca, indefenso. Pero Jesucristo ya venció aquí al mundo, ya venció aquí la cruz, pero ahora Jesucristo iba a vencer el mundo espiritual. Porque quizás en la tierra usted podía encontrar gente santa, gente buena, que hacía bienes, pero nunca iba a encontrar a alguien perfecto
y sin pecado. No lo iba a poder encontrar, porque usted mira en el Antiguo Testamento gente santa, gente buena, gente que hizo el bien, pero nunca hubo alguien perfecto y que no hubiera pecado. Como tercera y última parte era ahora vencer el mundo espiritual de las tinieblas. Es el último golpe que Jesucristo iba a dar. Venció al mundo con la palabra. Venció las aflicciones con el silencio. No dijo nada, pero ahora iba a vencer el mundo espiritual. Aquel que en el huerto del Edén inyectó el pecado en la raza humana, ahora Jesucristo lo iba a enfrentar. Pero oiga bien, para poder Cristo, si Cristo no hubiera vencido al mundo y no hubiera vencido la aflicción, no hubiera vencido absolutamente nada, no hubiera logrado su propósito. Su propósito era vencer al mundo, su propósito era vencer la cruz, su propósito era vencer al maligno. Pero si Cristo no hubiera vencido al mundo o no hubiera vencido la aflicción, la redención se hubiera venido abajo, no se hubiera logrado obtener la redención. Por eso Cristo lo venció a la perfección. Para Cristo vencer el mundo de las tinieblas, era necesario primero vencer al mundo y vencer la cruz, y lo demás automáticamente se iba a vencer, porque el diablo no lo iba a poder detener. Jesús dijo en una ocasión, toda potestad me es dada, hablando después de que resucitó. Toda potestad, se lo puede encontrar en Mateo 28. Toda potestad me es dada. ¿Cómo Jesucristo iba a vencer al enemigo, el mundo de las tinieblas? Una, es porque era imposible que la muerte lo pudiese detener. Es lo que dice la Escritura, que era imposible que la muerte le pudiese detener. Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Desde cuando estaba en el monte de la tentación, ahí Jesucristo empezó a destruir las obras del enemigo. No lo pudo detener. Y dice la Biblia que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y el apóstol Pablo dice con toda claridad, después que venció al mundo, después que venció la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Venció el mundo, venció la cruz, también pudo vencer el mundo espiritual, porque era imposible que la muerte lo pudiese detener. Y termino con esto. No solamente Jesucristo venció el mundo espiritual porque era imposible, oiga bien, porque era imposible que la muerte lo puso detener, pero ¿sabe dónde estuvo la clave? Que en el tiempo que anduvo en la tierra, nunca pecó. En todo su ministerio, en todo su caminar, nunca pecó. Y eso es lo que logró a él vencer el mundo de las tinieblas. Porque él no pudo pecar, no lo hicieron pecar. Intentaron hacerlo pecar, pero no lo pudieron hacer pecar. Y es por eso que tú estás aquí bien bonito, sentadito, oyendo, alabando a Dios, porque Él pudo vencer por ti y por mí. Y termino con esto. Dice el escritor a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Esa fue la victoria que Jesucristo pudo obtener en la cruz del Calvario. Acuérdese, el tema fue el precio de la salvación. Primero el precio fue vencer al mundo,
maligno. Segundo precio fue vencer la aflicción de la cruz. Y tercer precio era vencer al maligno. Dios le bendiga y póngase de pie.